Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, a una edición más, a un podcast más de Mesa de Poder. Gracias a su servidor Jorge Robledo. Arely Pimentel, ¿cómo estás? Qué gusto. Jorge, con el gusto de saludarlos y siempre contenta de estar aquí con ustedes. Siempre en sus redes sociales, Arely Pimentel. Y bueno, Adolfo Manríquez Macías, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto. Jorge, gusto saludarte. Arely, qué gusto, qué placer estar con toda la gente y bueno, todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Estamos grabando en 6 de noviembre, jueves 6 de noviembre. Qué complicación, estamos grabando en Celaya, en Celaya, Guanajuato. Pero bueno, todavía hay complicaciones. Hubo un choque que nos afectó un poco a Arely y su servidor. Pero bueno, estamos con la psicosis de lo que ha pasado con los bloqueos. Más de 3,000 millones de pesos en pérdidas, cálculos básicos, creo que va a ser más. Pero ¿cómo ha complicado el tema, Arely? Sí, sin duda ha sido complejo. Todos ya estamos a la expectativa de si vamos a poder o no llegar a nuestro destino. La misma ciudadanía, ¿no? El de la información que sí quiero aquí comentar, el trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Seguridad en el estado de Guanajuato, de dar información tan precisa, porque eso ha ayudado mucho a que, pues, ahora sí que mantengamos nuestros tiempos, a dónde vamos, si salimos o no salimos. Lo que sí es que al día de hoy, pues los agricultores están manifestándose en las empresas, en este caso en Maseca. En este momento están a las afueras desde anoche, desde ayer. Sí. En la noche yo ayer tuve la oportunidad de platicar con algunos de los agricultores que son parte de esta comisión que acudieron a la Ciudad de México y pues sí me platicaban de sus molestias, ¿no? Porque era el de ¿por qué volver a bloquear cuando se suponía que ya se había llegado a un acuerdo? Y lo que ellos comentan y me señalaban era que justo tuvieron una reunión con diputados federales, quienes iban a hacer, pues ahora enlace con gobierno federal, pues para ver cómo podían llegar a otro término. No estaban conformes. Sí, claro. Y entonces resulta que sí les dan respuesta a los diputados un día después, pero la respuesta que les dio fue, pues el gobierno federal dice que ya hizo lo que tenía que hacer y que ahora les toca a ustedes mandar escritos con las empresas a lograr llegar a estos acuerdos. Entonces decían, oye, el único que puede lograr eso pues es el gobierno federal. Nosotros definitivamente no podemos. Ayer estaban en pláticas porque también hasta entre los mismos pues integrantes de estos grupos de agricultores ya ha habido por ahí algunos choques, quienes están de acuerdo, quienes no con las decisiones que se toman. Entonces iba a llevar a cabo una reunión ayer justo para ver si querían pues que la comisión fuera otra, se cambiara de integrantes o qué decisiones iban a tomar. Por la tarde noche vuelvo a hablar con ellos y me comentan que se tomarían acciones que preferían no darlas a conocer hasta que viéramos lo que iban a hacer, pero que se iban a desbloquear todas las carreteras para no afectar a terceras personas, y que fue lo que ayer por la tarde comenzamos a ver que empezaron a abrir, que hasta este día todavía en la zona de Pénjamo hay 4 cierres totales, y que pues yo quiero entender que son quienes no están de acuerdo en las decisiones que está tomando el grupo restante. Pero lo que sí es que efectivamente ha habido muchas afectaciones, mucha gente que en los anteriores bloqueos quedaron varados más de 30 horas. Yo por ahí tuve contacto con algunas personas en los camiones. Bueno, mismo Adolfo, ¿no? ¿Qué pasó? No hubo mesa por eso. No llegó. El 28, el día martes 28 justamente del mes pasado de octubre. Yo me quedé atorado 5 horas. Si no es porque en la movilización que estuvimos haciendo nosotros, después de 5 horas, era decirle a un señor de un tortón, hazte para atrás. Poquito. Y a un tráiler también, te puedes recorrer para yo meterme por algún recoveco. E íbamos en la carretera rumbo de Salamanca a Irapuato, antes del ITESI, la desviación por la cuota. En ese tramo, pues está obviamente la división de los carriles de oriente a poniente y de poniente a oriente, y es donde encontramos algún recoveco para meternos en la unidad. Traemos una camioneta y en esa pudimos regresarnos, porque si no, hubo gente ahí que se quedó, como decías, 30 horas, ¿no? Entonces, hubo un evento médico, amigo, que también médicos conocidos me hablaban hoy qué está pasando en ese mismo crucero. No llegaron a su evento, tuvieron que quedarse en Irapuato, pernoctar en Irapuato y tratar de salir. Complicadísimo. Sí, un problema bastante fuerte. Yo creo que el que está batallando mucho históricamente en el tema de la agricultura en nuestro país es el campesino, el ejidatario. A ver, digo, y con esto no quiero hablar mal de nadie, pero tú vas a la agroalimentaria en Irapuato, un mega evento impresionante. Sí. Es unos camionetones impresionantes. Agricultores poderosos que tienen un potencial tremendo económico. ¿Quiénes son los que verdaderamente están haciendo esta movilización? ¿Quiénes son los que están siendo realmente afectados? Históricamente había
la entrega de semilla. Te estoy hablando hace 20, 30, 40 años. Entrega de semilla para sus parcelas, para producción no gigantesca. Había un seguro. Muchos campesinos se enseñaron, o los enseñaron, a vender esa semilla y cobrar el seguro de que no se había realizado bien la siembra por el tiempo, por cualquier tipo de circunstancia, y había un pago. Ese tipo de malas costumbres y malas prácticas han existido históricamente. Lo que sí es cierto es que está muy mal manejado el campo en nuestro país, indudablemente. Pero el más afectado siempre ha sido el ejidatario, el que tiene sus parcelas no tan grandes, que trata de vender lo mejor que pueda su producto, pero ahí llega el acaparador. Entonces, la cosa no está bien. Entendible sí, porque la realidad es que está muy castigado el precio de ciertos productos, y estas son las consecuencias, ¿no? Que el gobierno federal tendrá que responder a favor, porque si no va a haber este tipo de movilizaciones constantes. Me llamó la atención que la gobernadora dijo, sí, yo me sumo y yo realmente apoyo totalmente al campo. Pues es un tema que prácticamente no le corresponde a ella. De fondo es interesante el asunto, pero es muy profundo, porque tenemos un Estados Unidos, un Donald Trump que está protegiendo la economía interna, y lo que ha pasado es que con el decir o con vender que estamos sujetos a las condiciones del libre mercado, tenemos un maíz muy barato que viene de Estados Unidos y estamos desprotegiendo la autosuficiencia alimentaria, que ese es el tema de fondo. Somos deficitarios y eso no se ha revertido en los últimos años, ni tampoco en la última etapa del sexenio anterior y eso es lo que está impactando de manera directa. Había programas que impactaban o que iban en beneficio de grandes industriales, de medianos, pero porque también repercutía de manera importante. También creo yo que el campesino, el que tiene una parcela, media hectárea, es el que está sufriendo en este momento. Los están dejando secarse literalmente y son los que protestan. Y yo lo caso con el tema electoral. ¿En qué sentido? Que se preocupe cualquier gobierno municipal, estatal y federal cuando tu votante voltea y dice, señores, no me estás cumpliendo, y hacen estas manifestaciones donde muestran un músculo que están impactando, multiplica la economía que se perdió, el dinero que se perdió, el flujo o la derrama económica que se impactó en Guanajuato por todos los estados participantes. Es una cantidad multimillonaria que está afectando. General Motors, la planta dejó de trabajar unos días. Son afectaciones multimillonarias nada más por estas manifestaciones tan importantes y muy justificables desde mi punto de vista. Yo creo que debieron haber hecho otro tipo de bloqueo, ¿no? O sea, no las carreteras, porque realmente afectaron una economía que no tiene absolutamente nada que ver. Cierto, la economía del campo, pues, es demasiado fuerte, muy importante, para que pueda todo girar en torno a una economía global, ¿no? En la República Mexicana. Yo creo que debieron haber hecho otro tipo de acciones, a lo mejor bloquear de manera pacífica presidencias municipales, si me explico, algunas dependencias gubernamentales de manera pacífica, que no te afecten el libre tránsito. O sea, constitucionalmente está mal, porque están atentando contra mi libre tránsito. Ese es un gran problema. Sí, claro. Sin embargo, por otro lado, yo entiendo, digo que hemos podido platicar con algunos agricultores y vemos la desesperación. La verdad es que a estas alturas del camino yo veo que de repente, y desafortunadamente, no tristemente, ver que es la única manera en que los voltean a ver. Y que es la única manera en que el gobierno federal atiende, porque de por sí les está llegando una crisis tremenda por todos lados, y una situación como esta, que no solo es en un estado como Guanajuato, sino como Michoacán, sino como Sinaloa, que no ha parado, como Jalisco, que al final de cuentas es la única manera de presionar. Ellos han querido dialogar, porque han sido abiertos, porque han estado ya esa comisión en México para poder hablar, y creo que ha habido un error total de gobierno federal en el sentido de llegan no a un acuerdo porque nunca se firmó, porque nunca realmente estuvieron conformes con lo que el gobierno federal les ofreció, pero bueno, dijeron ellos, vamos a dar como la oportunidad de que el gobierno de verdad cumpla, y resulta que sale en la mañanera el secretario diciendo que ya había acuerdo, que ya todo estaba perfecto, y eso es lo que yo creo que llega a molestarles a los secretarios. Oye, pues no llegamos a un acuerdo, ¿no? Y entonces eso los pone a ellos, que creo que es lo que está sucediendo el día de hoy, en que pues realmente ellos vienen, les platica esta comisión a todos los agricultores lo que realmente llega a un acuerdo, y sale en conferencia nacional el secretario a decir,
no, todo está bien, ya lo arreglamos, no hay problema, y no es así. Creo que vamos mucho más allá, y sí creo que luego de repente pues se tiene que tomar este tipo de decisiones, porque entiendo porque pues todos hemos sido afectados, y digo, como decían ustedes, ¿no? Cifras millonarias, pero luego es la única manera de que nos volteen a ver. Qué triste, ¿no? Problema, pero es la única manera, ¿no? Ahora, se me hace sintomático en un momento muy importante, porque yo reitero, el punto para mí fino es que son los mismos votantes de la Cuarta Transformación, porque si hablamos de un mercado político, mercado natural, es un mercado natural para cualquier político. El tema del campo ha sido histórico, lo utilizaron los programas clientelistas del PRI, del PAN, y Morena lo está haciendo en su momento, pero creo, como tú lo dices, con mucho desaseo por parte del responsable de Agricultura a nivel federal, con las políticas públicas que están implementando con total descuido. Y si lo conectamos bien, otra manifestación que es la de también de agricultores, por el tema de la presa del acueducto Solís León. Entraremos a profundidad al tema, pero veo esta manifestación, veo manifestaciones en algunos centros universitarios o tecnológicos en León. Yo lo que observo, tanto en el estado de Guanajuato, también quiero ser muy claro, creo que la gobernadora hablaba, en el caso concretamente de los bloqueos, creo que fue empática, estuvo acompañando, fue a México, el secretario general de gobierno también presente, Jorge Lona, bien, pero después pasa el otro tema, de hecho pasó antes, aunque quedó rebasado por este bloqueo carretero, el del acueducto Solís, y en el acueducto Solís yo sí vi desaseo. ¿En qué sentido? En que no se ha socializado el tema. Ayer la gobernadora, en el marco del primer informe de actividades del PAN en el Congreso del Estado, dijo, bueno, sí, reconozco que no se ha socializado. Eso es lo que queremos hoy los ciudadanos, porque después vendrá el discurso de la Land, de que todo está muy bonito, pues está bonito, pero en la práctica y en la realidad no está funcionando. Hoy creo que empiezan las mesas de negociación, las mesas de diálogo, mesas técnicas, pero también tienes que ser muy claro, señores, no está en mi cancha, le pertenece al gobierno federal socializar un proyecto técnico. Hoy un proyecto técnico no lo tenemos, amigo, donde te digan, ya te hablan de cuánto técnicamente se va a tratar de tecnificar, es decir, con números, pero los investigadores serios dicen que hay muchos riesgos, y lo que quieren saber los campesinos, los agricultores de toda la región de la cuenca Lerma-Chapala es qué va a pasar con la garantía del agua futuro, ¿no? Fíjate que ahí efectivamente creo que es eso. De hecho, el pasado viernes, no recuerdo, de la semana pasada justamente, se llevó a cabo una reunión en la Ciudad de México, donde invitaron a distintos sectores, obviamente representantes de asociaciones por parte de Conagua. Y entonces ellos lo que me decían es que efectivamente, o sea, y que lo ha reconocido Conagua, hicimos las cosas al revés. O sea, primero teníamos que conocer principalmente las necesidades de los lugares que hoy dicen verse afectados, y posteriormente socializar este proyecto, claro. Que digo, no decimos que sea incorrecto o no, que por cierto, no sé si recuerdan a Humberto Navarro, quien fue delegado de Conagua en el estado de Guanajuato hace algunos años, y justo ayer, porque no sé si vieron esta publicación, no sé si lo reconocen, pero al padre, mejor conocido como el padre Pistolas, ¿no? Que salió, digo, a su manera hablando de este tema. Y ante esta publicación que yo hacía, Humberto Navarro aparece comentando de que no se valía que un proyecto de verdad tan importante fuera echado para atrás por no socializarlo, por no compartir justamente de qué trata. Entonces se supone que a los acuerdos, porque estuve después platicando con quienes acudieron a esta reunión en México y me decían, pues claro que no estamos de acuerdo, claro que se va a parar este proyecto en este momento, pero lo que pedimos es que vengan a hablar con la gente, que de verdad platiquen, que no va a haber afectaciones. Cada uno trae sus documentos donde dicen, mira, yo confirmo, ¿no?, que sí va a haber afectaciones, hay quienes dicen que no, y el secretario de gobierno lo decía en una entrevista que tuve con él, efectivamente, ¿no? Que pues sí, Conagua estaba dando la información. Pero ahora sí que a cuentagotas. Entrevistaste al exalcalde de Jerécuaro, lo entrevistaste a Mondra, que le dicen. Así es. Lo entrevistas, que él fue alcalde 2 periodos consecutivos del Partido Revolucionario Institucional, gente muy pegada a Pancho Arroyo Viera, indudablemente. Y él hizo unas publicaciones en sus redes sociales de unas fotografías satelitales que él pagó para que le dieran una copia de un mapa, y exactamente explicaba bien cómo estaba la posible afectación. Decía, es que no, que agarren el sobrante, el excedente, eso está bien, pero están metiendo tubos de mayor dimensión,
en otra parte donde no debería de ser. Esa es la explicación de él. Ahora, a ver, todo este tema es para llevarle el agua a León. León es una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, una ciudad poderosa, una ciudad con mucho movimiento que necesita cada día más cosas. Una ciudad con más de 1 millón de habitantes generalmente te va a dar problemas serios a los gobernantes, ¿no? Porque te va rebasando poco a poco. Yo creo que Conagua, con el potencial económico que tiene, a través de las comisiones de agua, ya sea estatales o municipales, que en Guanajuato son cada municipio tiene, debería de hacer unos programas previos, antes que hacer este tipo de llevar el agua, qué efectividad tienen cada uno de los diferentes organismos de agua. León trae un 82% de efectividad de agua, un 28% de agua que se desperdicia a través de fugas no detectables, medidores que no están en buenas condiciones. Ese 28% es muy importante para poder tener un ahorro de agua y que alcance para más gente. Históricamente ha sido así. Yo creo que el Zapal, en este caso en León, tiene un poder tremendo, tiene mucho dinero y han hecho bien las cosas en cierta forma, pero eso es lo que le afecta a cada organismo, tanto municipal como estatal. Caso Querétaro trae un 62% de efectividad. El Estado, que ahí lo controla el Estado completo a través de otro, que es la CEA. Es otro organismo que no es municipal. Pero creo que desde ahí debieron, Conagua, presionar a cada gobierno del Estado a que tenga una efectividad mayor para que no tengas estos problemas de agua que ya los tienen. O sea, ya no hay agua en varios lugares. ¿Y qué tienes como alternativa? Recurrir a este tipo de gastos terribles, porque va a ser no tengo el dato de cuánto se invierte. 15,000 millones de pesos. Es una fortuna traer el agua desde la zona sur del estado de Guanajuato. Sí. O sea, de polo a polo estarás llevando el agua. Ahora, plantas tratadoras de agua existen con la capacidad para hacer ese tipo de trabajo. Es agua de uso común, no es agua potable la que te venden. Anteriormente, digo, tú eres mucho más joven, pero cuando éramos niños, hace 40 años, te pegabas a una manguera en la calle, abrías todo la llave, todo sudoroso, estabas jugando fútbol en la calle, te pegabas y tomabas esa agua, que era agua potable verdaderamente. Hoy te entregan agua, te venden agua, digo que es, lo que te venden es llevarte el agua a tu domicilio, y te la entregan que es un agua de uso común. Entonces, es un problema grave para cualquier autoridad, para cualquier estado, para cualquier país, el asunto del agua. Y esto, vamos a ver hasta dónde topa, pero creo que, de veras, la Conagua debe presionar a todos los municipios para que tenga una efectividad total, porque el recurso existe, tienen el dinero para poder hacerlo, para que no exista el desperdicio, y de esta manera, primero que todo, hacer un ahorro para que pueda alcanzar el agua de mejor manera. Sí. Nada más dos cosas. El contexto. La cuenca Lerma-Chapala representa un Producto Interno Bruto muy importante. Estamos hablando de una superficie que va a afectar o impactar a entre 12 y 15 millones de personas. Es el secretario de Agua y Medio Ambiente, Jorge Lara Luna. Decía, hablando de esas estadísticas, que es bueno como poner los acentos para dimensionar el problema. Según lo que él refiere, en el estado de Guanajuato, el desperdicio de agua, es decir, el agua que no llega a una parcela, hablando del tema de cultivos, es el 55%. Ese 55% es una cantidad importante y es ahí, pero creo que el tema más importante es la discusión de cómo se va a lograr con la tecnificación sustituir o resarcir ese daño. El tema es que hay datos muy preocupantes donde la Conagua tendrá que dar sus aclaraciones. Y en la esfera federal, pues cada quien no puede de alguna manera traspasar como la cancha de cada uno. Por eso el Estado tiene que estar un poco expectante para saber lo que decida Conagua. Pero para mí lo más fundamental es que desde el presidente López Obrador, cuando de un plumazo dijo el Zapotillo no va a llevar agua a Guanajuato, que lo tomó así como una decisión, y era un tema donde ya Guanajuato había aportado cantidades importantes de dinero, cambia todo. Ahora, este proyecto es uno de los 16 proyectos estratégicos hídricos del gobierno federal. Qué bueno que sea así. Creo que hay una deuda del gobierno federal por la decisión de López Obrador en este sentido. Creo que pacifica el tema porque hubiera sido un problema también social muy complejo si el agua del Zapotillo viene para Guanajuato, pero hoy por hoy no puede esperar este proyecto, pero tampoco puede esperar o podemos permitir tanta desinformación en algo tan fundamental para la vida
socioeconómica de este estado. Claro, y que están a tiempo todavía de poder socializar este proyecto, porque también es un tema que la gente está molesta. Ellos decían justo que hay una deuda con aquella zona del estado, ¿no? Y que dicen, oye, nos dejan siempre en el olvido y siempre para el corredor industrial todo, y entonces a nosotros nos van a afectar. Entonces yo creo que sí falta el que haya esa comunicación. Efectivamente, como dices, pues ha estado gobierno del estado tratando de estar presente en aquella manifestación que se dio, estar pues compartiéndoles lo que a ellos corresponde también dar esa información, pero sí creo que se puede convertir en un tema mucho más fuerte que el tema de los agricultores aquí en el estado. ¿Va tarde el estado de Guanajuato? El estado de Guanajuato va tarde en esa información, que quizá no tenga precisión de Conagua, pero va tarde también, porque yo creo que finalmente también, es tu cancha. Yo creo que también, y tenían que va verlo tarde, ¿no? claro. Yo creo que efectivamente, así como con agua, el Estado tenía que socializar esta información. A ver, yo creo que aunque sea un cancha de Conagua, ¿a poco no sabes qué proyecto vas a hacer o no tienes toda la información de lo que vas a hacer en tu casa, no? Bueno, que siendo la cuarta, a veces sí lo puedo, sí tengo dudas, ¿eh? Ahora, ¿inversión federal y estatal va a ser o va a ser también por particulares que se pueden sumar? No, tiene que ser federal y es que está muy interesante porque el gobierno del estado en la época anterior de Diego Sinue Rodríguez Vallejo dio cantidades importantes, había un compromiso. El Zapotillo empezó en el 2006, hace 20 años. Cuando cae en la última cancha del gobierno anterior, ellos estuvieron aportando, no recuerdo si antes, pero ya sí estaba aportando una cantidad muy importante de dinero, no tengo el dato preciso, para el proyecto. Es decir, a ver, somos vecinos, Jalisco, Guanajuato, tu papá gobierno, te estamos dando a ti abonando, porque es un megaproyecto muy costoso. La mayor parte sí la pone el gobierno federal, hay que decirlo, pero en este caso se necesita saber cuántos pesos son, pero ahora para el proyecto de este lado, que son miles de millones de dólares, pensado en pesos, 15,000 millones de pesos, son 200 kilómetros de infraestructura, que aparte de León, pues es corredor industrial. Reitero, el tema es sumamente complejo, hay que analizarlo con lupa, pero sí hay que recordar que el vacío se llena con información o con desinformación. Y recordemos que creo que está dormido el PAN en este sentido en el estado de Guanajuato, tanto gobierno panista como los liderazgos panistas, porque este vacío de información, hay gente que está esperando, políticos deseosos que son de oposición, esperando cualquier provocación para tocar ese tema. Y qué lamentable que por un tema político, que obviamente está politizado, pero por desinformación o nada más por raja política, demos al traste un proyecto tan importante. Ya no podemos esperar, son 20 años de retraso para Guanajuato, no está garantizada el agua en Guanajuato. No podemos esperar más con discursos baratos en el tema político. Bueno, muy similar relativamente, con otras dimensiones, al caso de Querétaro, ¿no? Con el famoso Batán. Que también otro dolor de cabeza. Y se tumbó al final de cuentas, pero ahí era una idea del gobierno del estado con inversionistas privados, que eso traía tintes políticos, porque hay que recordar que en Querétaro hay sucesión gubernamental en el 2027. Claro. Entonces había una cantidad millonaria donde iba a aportar también el gobierno federal una parte, y donde Claudia Sheinbaum de manera muy diplomática dijo, se detiene el proyecto del Batán. Lo mata el gobernador Curi en este caso, pero es algo que se politiza totalmente con la oposición. Sí, o sea, fueron espacios vacíos, como bien lo dices, Jorge, los cuales la oposición los llenó, los aprovechó y se vino abajo un proyecto que sí era necesario, o sea, sí, pero creo que lo primero que tienen que hacer los gobiernos, insisto, todos los gobiernos municipales tienen que, primero que todo, ver el uso del agua que están teniendo y cuánto desperdicio tienen. Hay mucho desperdicio. Pero tú no crees que están deteniendo esa cantidad para qué, para el candidato de Morena en Querétaro para la elección a gobernador llegue como el salvador de decir, ¿qué crees? Yo te tengo el recurso. Trump lo está haciendo, Trump está amenazando en las campañas políticas, decir, te doy recursos, no te doy recursos si votas por él. Está siendo intervencionista con Argentina, claro. Si siguen con Milei, les doy dinero, si no siguen se los quito. Eso es aberrante. Fíjate que hay un tema que ahora que hablaban del tema de politizar los temas tan importantes como estos, creo que de repente también creo que ha sido una salida muy fácil de los gobiernos actualmente para todo decir, lo están politizando, minimizan, porque, a ver, aquí en Guanajuato, en esta primera manifestación que hubo del acueducto, en contra del acueducto, la gobernadora da declaraciones diciendo
que se estaba politizando, que detrás de estas manifestaciones había actores políticos. Hay una mano que mece la cuna. Y entonces yo creo que ahora es lo de los gobiernos, ¿no? Pues se está politizando y entonces minimizo lo que está sucediendo, cuando de verdad es un tema grave y realmente tienen que reconocer también que hubo fallas. Y entonces yo platicaba justo en esa entrevista con Alberto Mondragón y me decía, porque yo le cuestionaba, oye, la gobernadora da declaraciones, él es político, él fue presidente, ¿no? A ver, es lo más común que se pueda decir. Y él me decía, en su respuesta de esta declaración de la gobernadora era: yo creo que la gobernadora trae mal los datos, le han dado mala información al respecto, pero a contrario de lo que dice, yo sí quiero que se politice. Dice, yo creo que estamos manejando mal la palabra politizar. Yo sí quiero que los políticos se involucren en este tema, que de verdad conozcan lo que está sucediendo, porque entonces ¿para qué queremos a los políticos y nada más de lejitos viendo, ¿no? Entonces él me decía, yo creo que estamos usando de una manera equivocada la palabra de politizar. Sí creo, y yo los invito a que se involucren. Y me decía, detrás de estas manifestaciones y de todos los que estamos en contra, hay panistas, hay priistas, hay morenistas, hay de todos los partidos. O sea, no, obviamente él es el que ha estado en algunos medios dando la cara, hablando ante los medios, pero te voy a decir una cosa, a mí me contactan por parte de algunos agricultores, porque me decían, oye, danos voz para decir lo que está sucediendo. Y entonces yo creo un grupo con personas de que, ok, a ver, aquí está, ¿no? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su versión? Porque al final de cuentas siempre, esto sucedió después de yo darle la voz o el espacio al secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona con este tema. Entonces me buscan y me dicen, y yo por supuesto, siempre mis espacios abiertos, pero a la hora de tener que hablar, pues dar la cara, pues obviamente se cohíben, y ellos mismos decidieron que fuera Mondragón el que hablara en la entrevista. Entonces, muchas de las veces no es que él busque, o quienes están al frente luego de estos que busquen, pero la misma gente dice, oye, pues tú ya traes la experiencia, ya puedes hablar, y además traes documentación, porque él llegó con documentación en esa entrevista, pero que al final de cuentas yo creo que ese tema de se está politizando y minimizar la preocupación de los ciudadanos tiene que terminar en los gobiernos. A ver, si alguien sabe de este tema, pues es Mondragón. Digo, la verdad es que conoce perfectamente bien la zona. Él me llamó la atención, digo, lo tengo en mis redes sociales. Solo una vez platiqué con él, lo entrevisté hace 6 años cuando fue alcalde electo, lo entrevisté, su padre fue presidente municipal también, y me llamó la atención que empezó ya a desmentir denostaciones que han hecho en contra de él en sus redes sociales. Decía, yo no voy a salir yo ya no me voy a aguantar, ahora sí voy a hablar, voy a decir y voy a desmentir varias cosas. Pero de ahí le viene este tema de este proyecto del agua, en donde realmente él conoce toda la problemática porque él está ahí. Coincido contigo, Arely, acerca de el abandono absoluto que ha habido en los municipios del estado de Guanajuato, toda esa zona sur. Tarandacuao, date una vuelta a Tarandacuao. Sí, tiene cosas maravillosas naturales, hay terrenos, hay carreteras que no están en malas condiciones, o sea, la verdad es que están bien. Te das una vuelta a Coroneo, que tiene paisajes espectaculares, que no son reservas ecológicas, que bien podrían las empresas fuertes, bajo los requerimientos mundiales de medio ambiente, empezar a el gobierno del estado de Guanajuato brindarle la oportunidad a empresas fuertes, porque de esa manera, a que se instalen ahí, porque de esa manera es como va a poder crecer económicamente también esa población. Si no le estás inyectando con el asunto de turismo, pues entonces métete con lo que te ha funcionado bien, que es el corredor industrial, porque tienes todo. A ver, date una vuelta a Cámbaro. ¿Cuántos años la carretera Salvatierra-Cámbaro no se ha construido? Cámbaro tiene un potencial económico tremendo, es una ciudad con mucho dinero, pero pues ¿para dónde se van? O sea, ¿a dónde? Están con frontera con Michoacán, están en una pequeña frontera con el Estado de México, tienen carreteras maravillosas, pero no hay accesos como debería de ser para que ellos puedan empezar a encaminar mejor ese municipio. Caso del el norte del estado de Guanajuato, te vas a Ocampo, ve nada más qué abandono, ¿no? Entonces creo que los gobiernos, no todos los que han pasado de Guanajuato y el gobierno federal tiene la obligación de poder ayudarle a esa población, y ahora, hoy en día, con lo único que les queda, que es donde está viviendo muchos de la pesca, que es lo que decía Mondragón, pues lo vas a aniquilar seguramente, porque saben todas las consecuencias que podría tener esto. Y puntualizar lo que dices, que es fundamental, Arely.
Sí, definitivamente es un tema político, es un proyecto estratégico desde la presidencia, entre los 16 más importantes del sexenio, y para Guanajuato es vital. Creo que el tema de fondo es que necesitamos políticos de altura, políticos de oposición de altura, y quien esté en el gobierno y quien esté respaldando al gobierno por el partido que en el poder, también necesitamos políticos de altura. Entonces, en ese sentido es donde sí, bienvenido la discusión, bienvenido, pero con bases técnicas. Hemos oído declaraciones en el Congreso local de todos somos opinólogos, todos somos expertos, y aquí en un tema tan fundamental necesitamos información de peso e información técnica. Entonces creo que en ese sentido tendremos que movernos. Y hablabas tú algo importante, Arely, les quiero consultar, porque también un tema fundamental que también rebasó las escalas en el tema de seguridad fue el asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, vecino estado, y que bueno, finalmente ya generó un movimiento, el movimiento del sombrero. Desde mi punto de vista creo que es una inflexión, es el primer parteaguas, es una inflexión muy importante en los gobiernos de la Cuarta Transformación, donde se levanta la voz de una manera poderosa, denunciando que no están funcionando muchas cosas en materia de seguridad, y donde hay territorios ocupados, liderados, y también donde hay dueños que no es gobierno y que son grupos criminales. En ese sentido, la presidenta también da un pésame a la familia. Tarde, pero tarde, muy tarde, pero muy tarde. Primero que hizo, se fue a culpar a los buitres y a la gente que estuvo denunciando el hecho como la oposición. No puedes hacer eso. Eso ya lo vimos en el sexenio pasado con el presidente anterior. Creo que eso polariza, y ella había manejado, creo que un discurso muy conciliador, y en este caso creo que la rebasa el tema, pero es un tema gravísimo. Totalmente. Yo recuerdo que hace algunos meses empecé a dar cobertura al alcalde, justo de estos señalamientos, de estas peticiones de ayuda, ¿no? Y entonces ayer lo decía su esposa al tomar protesta como alcaldesa de Uruapan, y lo decía, ¿por qué esperar a que pasara esto para entonces sí voltear, para entonces sí mandar seguridad? Creo que el tema efectivamente se ha descontrolado. Sabemos, por supuesto, que siempre en Michoacán pues ha habido este tipo de complicaciones, pero el voltear y decir que con el presidente Peña, Calderón, que desde entonces, y entonces, ¿qué hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Son 7 años que Morena está gobernando, y entonces, ¿qué ha hecho? Diferente a lo que se hicieron anteriormente. Ahora con este plan Michoacán, que creo que demasiado tarde llega, y que bueno, muy similar lo estaban analizando varios medios a uno que ya que presentó en su momento Enrique Peña Nieto, muy similar a los ejes, pero que al final de cuentas sí, yo creo que no fue nada positivo esta declaración que da. Primero, que sale tarde la presidenta de la República. Segundo, el salir a decir, sí contaba con el apoyo, y de qué sirvió, ¿no? O sea, si realmente, mejor ni lo digas, porque de verdad sí contaba, pero mira lo que sucedió. Entonces, creo que la gente está enojada, pero también veo el que hasta que ocurren ese tipo de tragedias, pues vemos a la gente. ¿Dónde estaba la gente? También siento que lo dejaron solo, literal, al alcalde todo este tiempo. 89 años de la oposición, 7 años de este nuevo gobierno, de este supuesto nuevo gobierno. Nadie ha hecho nada. O sea, todo sigue igual, auténtico, como decían, gatoparadismo, ¿no?, en nuestro país. Las policías municipales son solamente preventivas, eso hay que reconocerlo. Algún alcalde que quiera hacer este tipo de movilizaciones le puede ir muy mal. No hay un esclarecimiento total que nos haya dejado convencidos desde Luis Donaldo Colosio Murrieta, desde esa ola de asesinatos que existieron históricos en aquel sexenio tan terrible de Carlos Salinas de Gortari. No hay un esclarecimiento de un Juan Camilo Mourinho, no hay un esclarecimiento de un Ramón Martín Huerta, no hay un esclarecimiento de Moreno Valle, por ejemplo. O sea, la verdad es que somos un país que ha permitido todo este tipo de irregularidades, ¿no? Los municipios, y hay que decirlo de nuevo, los municipios, los presidentes y presidentes municipales están muy limitados, lamentablemente, porque están atados de manos. Lo único que tienen ellos es una policía preventiva, y empezar a canalizar cualquier tipo de problemas a la población, decirle, pues es que es con la fiscalía, pero está
en muy malas condiciones de ventajas los presidentes municipales porque no pueden hacer absolutamente nada. Y la población inmediatamente arremete contra un presidente municipal, porque es la persona obviamente más cercana. Es muy difícil, muy desgastante el tener una presidencia municipal con algún ayuntamiento con complicaciones de tal manera. Yo creo que esto también se politiza de una manera brutal, porque la gente realmente ya está cansada de esto que ha existido históricamente en nuestro país. Sí, le llegaron a llamar a Carlos Manso el Bukele mexicano. Por su perfil echado para adelante, denunciando, pero retomabas, y la prensa retomó unas declaraciones de Bukele 7 meses atrás, donde es bien crítico con el gobierno federal, porque dice, a ver, no hay país, Estados Unidos no tiene ningún territorio que esté ocupado por el crimen organizado, países de Latinoamérica sí, no es posible que tengas un estado que el dueño sea un criminal, no es posible, dice, para mí es inconcebible. Y decía una fórmula muy básica y me llamaba la atención. Dice, bueno, si tienes 28 estados, empezando por ellos, o los 32, pues empieza por el más conflictivo, pacificas y te vas con el siguiente, pacificas. Parece una fórmula muy básica, pero realmente, y él hablaba del poder de un país de 130 millones de habitantes. Hay estados que tienen más población que el mismo Salvador. Sí, entonces dice, es un tema de voluntad política definitivamente. Platicaba con un político que fue muy amigo de Carlos Manso, pero muy amigo de tener reuniones familiares cercanas, y decía, era un tipo echado para adelante, y lo que él decía, hasta donde que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Era un tipo muy valiente, que quizá ese filtro donde mucha gente pues, nos pudiéramos atemorizar, donde ya sabes que hay un riesgo, tu vida latente, sus hijos muy pequeñitos, su esposa, él no tenía ese filtro, y finalmente pues, lo llevó a envalentonarse de una manera donde, según expertos, tan solo en Europa hay 5 grupos criminales. Sí. Y uno de ellos es el más fuerte de este país, o de los más fuertes de este país. Entonces el asunto no es menor, y un presidente municipal es el eslabón más pequeño de la cadena. ¿Qué va a pasar ahora, no? Sí, claro, la falta de apoyo por parte del gobernador. Estos videos que además han circulado en los últimos días, cuando llega el gobernador a un evento con él y la manera hasta burlesca, ¿no? Claro, hasta creo que le dieron, ¿no? Con justa razón la ciudadanía lo recibió como lo recibió, sí, claro. ¿No? Entonces sí creo que efectivamente es un tema complejo. Un expresidente municipal desaparecido también, porque nada más han localizado sus pertenencias, un vehículo en el hotel donde él estaba hospedado, a unos días de que el mismo domingo la familia lo reporta como desaparecido. Muchos alcaldes amenazados, porque así lo han dicho, que ayer justo veía que se llevaba a cabo una reunión el gobernador con gobierno federal vía Zoom, no sé cómo le hicieron, pero varios alcaldes y alcaldesas, y que sus principales inquietudes es esa, ¿no? Se sienten inseguros ellos mismos, no tienen, como dices, ese respaldo. El diputado que era parte también de este grupo que encabezaba el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y al preguntarle, veía que en algunos medios si temía por su vida, y de verdad que te desgarra ver la manera en que responde, que hasta el nudo en la garganta se le hace, ¿no? Pues, también están amenazados, y al final de cuentas creo que el que tu gobierno federal, que es en quien confiarías y en quien dirías, bueno, pues es quien me va a respaldar, sale con sus primeras declaraciones diciendo esto, ¿no? El tema de que se está politizando, que no se vale que se sumen. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? El ver cómo mismos representantes en el país, desde regidores, desde diputados, sumándose a este tema sin ver lo que realmente es de fondo, para defender o para apoyar a la presidenta. Digo, nadie está diciendo que no, pues digo, al final de cuentas es su chamba de ellos, pero hoy es un tema tan delicado. El productor de limones, ayer veía un video tan fuerte que compartieron en redes sociales, que lo voy a subir a mi red. De verdad, fue un tema de decir, o sea, no puede seguir pasando este tema, porque imagínate que 2 niños se quedan sin la oportunidad de vivir con su papá, pero ahora su mamá, pues le entra al mismo quite y decir, voy por la misma línea, ¿no? Digo, la verdad creo que es muy valiente de su parte el llegar y decir, voy y me voy con las manos limpias, como lo hizo mi esposo, ¿no? Lo que sí hay que reconocer es que no hay una varita mágica.
es un país descompuesto de hace muchísimos años, y tampoco es válido que llegues y decir que vas a tener una varita mágica, ¿no? Como lo dijo Morena, como lo dijo Andrés Manuel en su momento, y como ha continuado Claudia Sheinbaum diciendo esto se va a resolver. Pues sí, pero ¿cuándo, no? Me queda muy claro que una casa tiradísima, te va a costar mucho trabajo empezar a levantarla y recoger todo, porque te vas a encontrar con muchísimas adversidades. Es lo que está pasando con cualquier gobierno de cualquier color. O sea, la verdad es que no hay que prometer, que es una costumbre malísima de los gobernantes, el prometer, el ilusionar a la población de que ahora sí las cosas van a cambiar, cosa que no ha pasado y ha empeorado cada día más. Pero que también aplica para los ciudadanos, ¿no? Yo creo que fíjate que de verdad siempre que tengo la oportunidad yo les comparto que es terrible que un candidato a presidente municipal llegue y te diga que va a terminar con la inseguridad. No le compete. O sea, para empezar hay que saber a quién le compete cada cosa, porque la ciudadanía se la cree. Yo siempre les digo, oye, si llega un presidente de entrada, descártalo. Él no va a hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que cuando de verdad llegan y la gente entonces sí llega y te reclama, pues su respuesta es pues que eso le compete a la federación. Y entonces sí creo que será el 2027 clave, sin duda alguna, donde espero que la ciudadanía a la hora de ejercer su voto analice todo el tema, conozca quiénes serán los candidatos, claro, independientemente de los partidos, porque al final de cuentas veíamos un Manso que en su momento fue morenista, pero que al final de cuentas como independiente, y que bueno, lo que hoy logró, ¿no? Creo que de repente faltan más políticos como él, que de verdad levanten la voz, pero también hay miedo, ¿no? En Guanajuato pocos. Creo que si recuerdo ahorita, a lo mejor alguna que en su momento levantó la voz y dijo lo que estaba sucediendo en Moroleón, pero... Y su hija toma esa responsabilidad, es algo... Y continúa y sigue, claro, ¿no? Y cuando fue en su momento, en el sexenio anterior, levantó la voz cuando tuvo que hacerlo, pero pocos. Y entonces... no pasa nada, ¿no? Creen que no pasa nada porque no levantan la voz. Y cerramos con datos duros, lo que decíamos, ese tema. Son 97 presidentes y presidentes municipales asesinados tan solo en el sexenio de López Obrador, 87 con López Obrador y 10 en el actual de Claudia Sheinbaum. Y de esos 10, 3 de Michoacán. Una presidenta municipal que había sido levantada, la liberan con vida y después, 2 años después, tengo entendido, la asesinan. Y Carlos Manso creo que es un revulsivo, por eso yo insisto en que es un punto de inflexión del gobierno federal para llamar una alerta importante. Ahora, la seguridad de los municipios que son frontera, por ejemplo, ¿cómo la ven ustedes lo que está pasando? Frontera con Michoacán, frontera, pues, tenemos varias fronteras con estados importantes, con Querétaro cuando sucedió ahí también una inflexión importante en temas de seguridad, vinculadas con grupos criminales, es decir, no somos una isla, somos vecinos y tenemos que trabajar en consecuencia. La única isla ahorita podría ser San Miguel de Allende, ¿no? Digo, pues, relativamente con algunos casos medio aislados, que no son de un impacto tan violento. Pareciera mentira que está rodeado de municipios que realmente tienen complicaciones muy fuertes. Bueno, San Miguel es vecino de Michoacán, en esa zona, es cercano de alguna manera, digo, no están pegaditos, pero cercano a Uruapan precisamente. De hecho, recientemente el alcalde de San Miguel, Mauricio Trejo, daba referencia de que el septiembre de este año y el octubre de este año han sido los mejores meses en materia de inseguridad, que se ha bajado la inseguridad, o mejor dicho, sí, la inseguridad en más de un 90%, pero destacó septiembre y octubre, donde disminuye hasta en un 15 años han pasado del mejor septiembre, este septiembre de hace 15 años, en cuestión de estadísticas de seguridad, y han pasado, o mejor dicho, se llegó al octubre con los mejores índices de seguridad de los últimos 20 años. Entonces, entre septiembre y octubre de este año, mejoró los niveles de inseguridad de los septiembres y de los octubres de los últimos 15 años en septiembre y 20 años en octubre. Entonces, pues, ¿qué está sucediendo? A lo que él dice, porque lo ha dicho en declaraciones, pues un trabajo coordinado, que es lo que hemos insistido mucho, ¿no? Bueno, sí ha entrado mucha delincuencia a veces a San Miguel de Allende por el lado de Querétaro. Eso hay que aclararlo, o sea, de Querétaro no están bien, o sea, la cosa no está bien, y es donde entran por lo regular, porque hay una potencia económica muy fuerte de Querétaro que entra generalmente a San Miguel de Allende, y es donde se han detectado algunas complicaciones fuertes. Sí se ha aislado, sí está en términos generales mucho mejor
que otros municipios de la República Mexicana, eso hay que aclararlo, pero también no se ha escapado, pues, donde tiene que resolverlo el presidente municipal de manera mediática, porque volvemos a lo mismo, están totalmente indefensos los presidentes municipales. Totalmente. Digo, yo reservo luego mis comentarios cuando hay cifras, ¿no? Porque pues depende cómo lo ves, cómo lo analizas, desde qué punto, porque lo hemos visto en el estado también, que se han dado cifras, y no solo el gobierno del estado, sino también la federación, que ha señalado que ha habido una disminución. Posiblemente sí, pero también a lo mejor sí en el número de homicidios, pero de repente veíamos que los casos que se han dado han sido tan trágicos y de una magnitud terrible, que entonces tenemos las dudas. Yo creo que la percepción sigue siendo un tema de seguridad. A mí me sigue preguntando la gente, oye, quiero ir a Guanajuato, ¿de verdad sí es seguro ir a Guanajuato? Sí, ¿De verdad sí puedo andar en las carreteras? Veía una nota de un medio de comunicación estatal, justo, ¿no? En las carreteras de Salamanca, este tema de que están asaltando a la gente. Veía ahí de una familia que fue incluso llevada a una casa de seguridad, donde pues creo que fueron 500,000 pesos lo que lograron a través de las tarjetas y todo esto. El miedo persiste. Afortunadamente yo creo, y digo, también sería una irresponsabilidad como de mi persona decirles no vengan a Guanajuato. Digo, yo vivo en Guanajuato, afortunadamente nunca me ha sucedido un tema, y también creo que influye mucho los horarios, las zonas en las que estás en cada municipio. Yo creo que cada municipio tiene sus características y sus problemáticas. Sí, hay municipios donde afortunadamente ha disminuido los homicidios, y también, hay que reconocerlo, es gracias a estas detenciones que se han hecho no solo en Guanajuato, sino en estados como Querétaro, como Jalisco, que ha habido detenciones importantes porque eran mismos sujetos que operaban en el estado de Guanajuato. Entonces yo creo que influye sin duda la coordinación que se ha tenido, que ha habido ahí entre los 3 niveles de gobierno. Pues es importante. Sí, los municipios están rebasados. Vemos muchos municipios que tienen escasez de elementos, o sea, cada vez se van más, es complicado. Yo veo que municipios están promoviendo mucho de que ingresen, incluso abriendo más posibilidades. Por ejemplo, veía San Francisco del Rincón, donde ya les dan la oportunidad que si no tienen terminada la preparatoria, ahí la terminan. O sea, el chiste es que llegue más jóvenes a integrarse ahora sí que a las filas de seguridad, y eso se está complicando. No cualquiera quiere entrar ahorita de policía, ¿no? Claro. Sí ha bajado el estado de Guanajuato, o sea, sí ha disminuido el tema de inseguridad, pero es a nivel nacional, o sea, consecuencia de un buen trabajo que se ha realizado y una buena conexión. Sí. Digo, los hechos que han impactado el caso del alcalde de Uruapan, pues sí, obviamente te vuelven a mover, ¿no? Y las complicaciones que se han dado en el estado de Guanajuato. Hablabas de los municipios de la frontera con Michoacán, el caso de Pénjamo, que está complicado también. Pénjamo hay que recordar que tiene más de 700 comunidades, todas ellas con unas necesidades tremendas y una pobreza impresionante que tiene que apuntalar por ahí el gobierno federal y el gobierno del estado. Estamos viendo algunos municipios que medio colindan, caso de Abasolo también, y por el lado del sur, que está Moroleón, Uriangato, que está también complicados estos municipios, lamentable porque tienen una economía muy pujante, muy dinámica. Sí. Caso Yuriria, por ejemplo, también con varias complicaciones, siendo un pueblo mágico. Salvatierra, que bueno, no colinda tanto, pero de alguna manera sí viene siendo afectado. Acámbaro colinda totalmente con el estado de Michoacán, y Acámbaro, ya lo dije hace rato, tiene potencial económico tremendo, la industria del pan, la ciudad es hermosa, la gente trabajadora, la gente muy activa, pero que realmente están abandonados. Sí se ven muy golpeados por el tema de la inseguridad, históricamente por los conflictos que ha habido en el estado de Michoacán. Sí, yo también creo, abonando lo que dice Sareli, tenemos derecho a ser informados, eso es un derecho del ciudadano, y la autoridad tiene la obligación, no es si quiere, si amaneció de buen humor, es si quiere, tiene la obligación a decirle a la ciudadanía, oye, en esta carretera, en este cruce carretero hay riesgo. Cuando asesinaron a un empresario muy importante vitivinícola, de los fundadores de las empresas más sólidas en este sentido, pues hubo molestia del Estado porque hubo denuncias, pero sucedió, es que decían, el deslindar, sucedió en una carretera federal, sucedió en tu estado. Sí. Y si tú sabes que esa carretera, porque había información que esa carretera tenía esas complicaciones, ¿por qué no fortaleces en lo local ese punto? Sucede con las terminales, es una realidad lo que está pasando en carreteras en este punto que comunica Salamanca,
es la carretera... Para allá, para los municipios de Uriangato, Moroleón. Para esa zona donde yo he platicado con empresarios serios que obviamente piden guardar el anonimato, pero han confirmado donde la gente llega y ya no autos premium. Eso es importante y creo que es sensibilizar a la población. Ya no es un tema de que vengo en un auto premium y me van a parar, no, porque este caso que tú mencionabas del diario era en un vehículo modelo promedio, pero ya los llevan con terminales bancarias para que les saquearon la cuenta de su mini empresa, de su microempresa. 400, 500 mil pesos, que para un microempresario es el dinero suficiente para mantener la nómina de su operación y los insumos. Entonces es devastador. Y qué riesgo, qué peligro que esté sucediendo de esa manera en carreteras del estado de Guanajuato, que no han sido un caso, han sido 2 casos, 3 casos. Yo he sabido de casos directos de gente que lo ha corroborado y que el estado lo quiera negar. Entonces mejor fortalece tu seguridad, sea federal, tú sabes dónde están los cruces, porque saliendo precisamente en fronteras de otro estado, si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Entonces ahí no es que seamos mal pensados, pero entonces puedes empezar a sospechar pues, que hay corrupción. Porque además en esta nota periodística que leía justamente ayer, hablaba de que la mayor parte de los que han denunciado se coincidían en que los asaltos eran poco después de los retenes de las fuerzas de seguridad pública. Exacto, regresaban a los retenes a hacer la denuncia. Y entonces, ¿qué está sucediendo, no? Digo, no queremos ser mal pensados, pero justo ahí un empresario que mismo señaló que elementos de la Guardia Nacional le habían pedido para poderlo escoltar ¿no? Sí. Entonces dices, es que ¿en quién confías, no? Y aparte, imagínate, vacían tu información personal para sacar tus datos. Denuncias o no denuncias por miedo, porque después también está el discurso, sí denuncien, sí, tenemos que denunciar, pero hay un miedo natural de que saben que tienen tu información, saben dónde vives, sabes cuál es tu empresa. Entonces, claro. ¿Qué haces? El tema es muy complejo que hay que trabajar, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, ojalá que se resuelva este conflicto nacional y al final de todo este enredo, pues termina siendo muy afectado quien está en el poder hoy en día de manera federal, que, insisto, nunca prometas que tienes una varita mágica. No prometas lo que no será, dice la canción, ¿no? Prometió mucho, hay una esperanza, obviamente, por parte de la población de manera federal. Siempre lo he dicho, los alcaldes de todos los partidos, todos los colores, pues siempre han prometido seguridad, como decías. Dubái se va a construir edificios, casas, ya no van a tener problema de agua, llegan las campañas, jalarle los cachetes a los niños en las diferentes comunidades, sentarse con ellos, tirarse al suelo, mojarse, con una pala, lo que no haces cemento, barriendo. Años anteriores, ¿no? Pero lo que no hacen ni en tu casa, ¿no? Sí, oye, vemos no sabes ni cómo, ni se nota, ¿no? La que está muy activa, pues, es la alcaldesa de León, ¿no? Que también, Alejandra Gutiérrez, por la vez con los güiros, ¿no? Trabajando, o en eventos importantes del PAN acariciando sus burros, ¿no? También. Oye, a ver, a la hora, tocas el tema. A ver, primer informe del PAN, del Congreso, bueno, de los diputados o la fracción del PAN, diputados del PAN. No fueron varios alcaldes. Ajá, y no fueron varios alcaldes. Pero lo que dices, Alejandra haciendo otras cosas, ¿no? En lo de la gran fiesta de la reconfiguración del Partido de Acción Nacional. De ahí empieza, ¿no? Pues porque después los diputados federales también presentan, ahí estuvimos y tampoco estuvo presente. Y de hecho, Jorge Romero se le cuestionó el tema de que, digo, yo también creo que, híjole, es que creo que no están trabajando de una manera correcta, pero sus declaraciones fue así como el de, pues, para ella era más importante su agenda, pues así como que a nosotros no nos afecta. No saben que tienen las elecciones en puerta en el 27. Exactamente. Oye, pero sí me llamó la atención que ya van 2 veces que Alejandra sale cara lavada, o sea, en su casa. En sus redes, todo en su casa, dándole zanahorias a sus burros. O sea, acariciándolos y mira, ese es los nombres. Es más importante esto que ir. O sea, un mensaje letal de Alejandra Gutiérrez. ¿Pero y qué está haciendo la dirigencia estatal, no? Lorena Alfaro tampoco fue este informe, o si fue yo no la vi. No la vi. No, a lo mejor algunos sí fue por agenda, hubo pocos presidentes municipales en el informe de pero de vamos a abrir los 3 locales. minutos de ser mal pensados, o sea, hubo una discusión muy fuerte, una pelea muy fuerte en el PAN municipal. Sí, total y estatal. Para ver quién va a ser el dirigente del PAN municipal, y no llega, entonces creo que son mensajes importantes. La forma es fondo en el partido, ¿no? Yo creo que lo único que no logran ver es que los únicos afectados pues son ellos, porque el día de mañana mismos
mismos panistas pueden operar en contra, y a favor de cualquier otro partido con tal de que no llegue quien no quisieron que llegue. Entonces, es un tema complejo. Sí veo que no se está, desde la dirigencia estatal no están operando. Vemos muchos cabos sueltos, cada quien está haciendo lo que quiere a estas alturas, cuando ya tendrían que estar trabajando para lo que viene. Yo veo una alianza, y ya lo dije en otra mesa de poder en el estado de Querétaro, y lo digo a nivel nacional. 27 va a haber una alianza con Movimiento Ciudadano, seguramente. ¿Con quién? Abajo de la mesa, PAN, Movimiento Ciudadano. Y en el 2030, de manera federal, yo casi les puedo asegurar que va a haber una alianza total en boletas entre el PAN y MC. A ver, tú echaron afuera ya al PRI. El PRI no te suma. Al contrario, te resta. Claro. Y viene un candidato que, a ver qué perfil hay de la oposición para la presidencia de la República. Pero a ver, estás cucando al diablo. Alejandra Gutiérrez fue a Monterrey a ver supuestamente un sistema de transporte público. Dicen, a mí me lo han dicho 3 o 4 personas, para mí serias, que además vio a Jorge Maínez de MC para pues ya concertar su traslado a ese partido. Digo, esto es especulación, eso es lo que se dice, quiero ser también claro. Pero si ella abandera alguna posición en MC aquí en el estado, pues imagínate el boquete que puede ser para el Partido de Acción Nacional, 3, 4, 5 puntos. Se les olvida que 4 o 5 puntos son la diferencia para ganar una elección, y más con el crecimiento de Morena. Entonces, ¿a quién quieres tener cerca o a quién quieres despreciar, como lo hizo el presidente nacional del partido? Con Alejandra, tener otras cosas no me importa, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, la verdad es que yo ahí sí siento que hay un romance ya entre el Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Ya están operando, ya están trabajando juntos, y la clave va a ser el 2030. O sea, un Luis Donaldo Colosio Riojas que dijo: yo no voy a participar jamás en una boleta en donde esté involucrado el logotipo del Partido Revolucionario Institucional en una alianza conmigo. No lo voy a hacer. Ya echas como Acción Nacional afuera al Partido Revolucionario Institucional. Y él es de Movimiento Ciudadano, como senador plurinominal o como quieras. Pero es un senador de la República de Movimiento Ciudadano que está trabajando, y que, a ver, ¿a qué nombre a nivel federal puedes tener para que pueda contender o competir para una elección para presidente de la República? Yo solo veo el apellido Colosio, para mí Colosio es el apellido. Pues sí, híjole, es que cada vez que buscas y analizas quién es, yo me voy por los independientes que ahorita se están moviendo, ¿no? Y que dices, oye, Salinas está movidísimo, y que, a ver, pregúntale a la ciudadanía. Digo, es que honestamente analizas a los que están todavía dentro de los partidos y ¿para dónde te haces, no? O y sea, después ves a un Samuel García que nada más enciende sus redes sociales con su esposa y la va súper bien. Entonces también, ¿qué queremos? Pero hasta cierto punto. ¿A quién queremos de gobernante? Porque su esposa, a pesar de todo, digo, yo soy una admiradora de cómo maneja las redes, porque es ella la que mueve, pero no logró el triunfo. En Monterrey, entonces, sí. ¿hasta dónde realmente ese movimiento que traes en redes de verdad te lleva? Hace poco platicaba con un regidor de un partido y justo me decía, es que ve el movimiento que trae cierto actor político en redes, no es garantía, No es garantía. O sea, no todos los que te siguen te quieren. O sea, y creo que todos los que tenemos redes sociales lo sabemos, pregúntele, ¿no? O sea, pregúntele a Navarro, Alejandro Navarro, ¿no? La verdad es que es muy odiado también por mucha gente. Pero a ver, preguntando, si se da esta alianza MC y PAN nacional, en Guanajuato, ¿cómo quedaría? Porque aquí la duda es que si se diera en Guanajuato, pensemos así como, especulemos para el 30, bueno, es eso, el 30, pero entonces en el 27 pondrían de cuña tal vez una Alejandra Gutiérrez, y después en el 30 una alianza con el PAN, en la intermedia, ¿qué pudiera pasar? Sí, 27, yo creo que Alejandra, lo único que podría hacer hoy en día es estar en el Congreso del Estado. Congreso Federal te pierdes totalmente. A lo mejor construir algo fuerte. Que ser acá en Guanajuato. Tiene que estar en Guanajuato, indudablemente. Que fíjate que yo... Pero ¿tú crees que la quiera Livia pero en el Congreso del azul o naranja? ¿Como azul? Fíjate, es que yo todavía hace algunas semanas que grabábamos Mesa de Poder y que comentabas de que tú decías, es que Alejandra se va para allá. Yo decía, es que yo creo que todavía ella está para en el Partido Acción Nacional. Hace unas semanas que yo lo hablaba, decía, para poder todavía pedir ciertas posiciones.
por su postura en el PAN. Ahorita. Y en Movimiento Ciudadano realmente son pocas las posiciones que te puede dar en Guanajuato. Honestamente no lo están trabajando como digo, y creo que tiene mucho para ese partido en Guanajuato, pero creo que quienes están de frente lo están haciendo al revés. La gente ya está molesta, hay muchos problemas internos en Movimiento Ciudadano. Bueno, creo que a nivel nacional ya también no están muy conformes con lo que se está haciendo en Guanajuato, pero al final de cuentas yo decía, creo que todavía tiene como para exigir ciertas posiciones, pero luego de las reacciones que he tenido y acciones que no ir, no esto y ponerte en tu papel, híjole, pues se nos olvida que quienes toman las decisiones fácilmente te hacen a un lado, ¿no? Entonces sí me desconcertó mucho este tipo de acciones que ha tenido la alcaldesa de no sabes para dónde, cómo, por qué. No estar en ciertas posiciones, que veíamos que después de este informe de los diputados federales no acude las declaraciones del dirigente nacional y después se reúne con los diputados locales, ¿no? Con todos por ahí, el tema de presupuestos, que además ya viene y todo este tema. Pero ¿hasta dónde, no? Sí creo que pues sí sería un elemento importante para Acción Nacional si se pierde, y creo que vuelvo a lo que comento siempre, creo que desde la dirigencia estatal pues ha quedado mucho de ver. Gracias a los votos de Alejandra en León, porque León es imperdible por el PAN. O sea, para el PAN es imperdible. Yo creo, hoy, en 2025, es muy difícil. Hasta Morena lo sabe, no van a ganar el León. León es del Partido de Acción Nacional. Pero gana la gubernatura del estado el PAN gracias a una gran cantidad de votos que consigue Alejandra Gutiérrez con la estructura que existe del Partido de Acción Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. A veces especulamos y muchas veces los políticos que parece que son enemigos son los grandes amigos. ¿Sabes cómo veo? A ver qué opinan. ¿Cómo veo Movimiento Ciudadano en el estado de Guanajuato? Como ese meme del gatito que se ve al espejo y se ve como un león. Porque tú platicas con ellos y dicen, ya ganamos todo, esto, ya tenemos carro completo, ya que tiemblen todos. Y después lo ves desde afuera y dices, pues es que no veo las canicas suficientes. Y pongo un ejemplo muy concreto que conocimos desde que se forma MC en Jalisco. Formaron cuadros. Enrique Alfaro era impensable que fuera gobernador y apostó por un proyecto político que creció en muchos sentidos hasta que llega a MC, en muchas variables y muchas traiciones, etcétera. Pero formó cuadros, y un Clemente Castañeda, que fue líder nacional de MC, una Verónica Delgadillo, que hoy es presidenta municipal de Guadalajara, el mismo Enrique Alfaro, que fue presidenciable, nada más que se puso loquito y ya no. Verónica, ahorita Delgadillo, visitada por Alejandra Gutiérrez Campos. También fue a ver el sistema del tren de MC. Entonces a lo que voy es que yo veo cuadros muy sólidos, no comparo porque son realidades distintas, pero sí creo que a MC en el estado de Guanajuato le falta mucho, primero en unidad, de los pocos que son, le falta kilómetros de distancia. Y si se suben al ladrillo creyendo que ya lo tienen todo por las alianzas turbias que pueden suceder en muchos sentidos, creo que tienen que reflexionar, porque finalmente la realidad va a ser un golpe que les va a dar en el 27, a ver qué logran. Sí entiendo que pueda ser un bastión importante en Guanajuato para MC a nivel nacional. Tú platicaste con Maynes. Sí, claro. MC es importante. Y además, exacto, yo coincido en esto, ¿no? En el que cada quien va por su lado buscando sus temas particulares, ¿no? ¿Qué quiero yo para el siguiente y qué voy a buscar? Claro. Yo veo que hay liderazgos que ya cada quien trae como su propia agenda. Por ejemplo, vemos pues Yulma, que también ya fue poco a poco, empezaron a hacer a un lado. Rodrigo, que pues él también buscando su propio beneficio, poquito, pero que también ya supe por ahí que luego ya a la hora de meter iniciativas ni siquiera avisa, y hasta su mismo coordinador se sorprende, de Sandra Pedrosa, la diputada, ya también ella se va por la libre. Como sistema Montessori. Entonces cada quien a ver qué gobiernos Montessori. No, en serio, que por ejemplo Rodrigo así, ¿qué pasó? ¿Qué ese tema qué? ¿No? Y pues, pues yo lo traía. Por otro, vemos a Juan Pablo, que además Juan Pablo, justo con esto que comentan de la plática que tuve con Maynes, a él lo trae, pero bien. O sea, Juan Pablo es, ¿no? Bajo perfil, discreto. ¿no? Pero, y se ve bien, la verdad, el tipo bien, y que además, pero también es un tema de que luego en anteriores reuniones que pudieron llegar a tener con Alejandra Gutiérrez, pues era un tema, Juan Pablo, ¿no? Ya. Por ese lado.
Pero también está por otro lado, que yo también lo he comentado aquí, otro personaje que ha estado liderando y que la siguen mucho, pues es Alma Sánchez Barragán, que también al final de cuentas está ahí, que hubo un rompimiento total con Yulma. Entonces cada uno trae como que su propia agenda, ya digámoslo, y entonces eso jamás va a llevar algo bueno en un partido. Yo creo que Alma Sánchez Barragán, la presidenta municipal de Moroleón, es un cascabelito. O sea, todo el tiempo está activa, está trabajando bien mediáticamente. Yo la veo incluso que el Partido de Acción Nacional no puede desaprovechar gran capacidad que tiene ella para poderla invitar al gabinete de Livia Denis para el próximo trienio que quedaría para Livia Denis. Trae con qué hacer cosas importantes, independientemente de lo que le pueda ofrecer el Partido Movimiento Ciudadano. Pues no subirías mejor a una Alejandra Gutiérrez, que lo que tiene más credencial. No. ¿A dónde el gabinete? Sí, o sea, si piensa Livia yo no entre la veo. Alma y Alejandra, creo que no, ¿verdad? Alma. No la veo, pero fíjate que pocos políticos en el tiempo que llevo he visto pocos como ella que trae una relación buenísima con todos. Con todos, es Morena, que con todos se lleva bien. PAN, PRI, o sea, con todos, y eso por supuesto que le beneficia, ¿no? Y Livia se vería muy bien al ver involucrada una persona de oposición que se lleva bien con todos, como es la presidenta municipal de Moroleón, en el gabinete en una posición importante. A lo mejor no te alcanza para la candidatura a gobernadora, que bueno, todo puede pasar, pero creo que tiene una posición importante ella en su forma de trabajar, su forma de ser y su forma de hacer política, que esa sí es una forma nueva de hacer política, como la bandera que tiene Movimiento Ciudadano. Y con todo respeto, conocemos la capacidad de Yulma Rocha, pero Yulma no, y se lo dijimos a Rodrigo, al dirigente del Movimiento Ciudadano, Yulma no representa algo nuevo para un partido que trae la bandera terminó haciendo lo mismo que hacía en el Partido Revolucionario. O sea, ya lo que decíamos, ya ni Yoagui es algo nuevo, ¿no? Él nació ahí. No, ya. Eso se hacen unos eslogan y unos spots muy buenos. Partido Verde, Kikis Magaña llega a la presidencia del partido. Entendemos que de manera muy compleja. A ver. No, bueno, lo que pasa es que la perdimos. Perdimos, Houston, a la ¿verdad? senadora. Sí. Yo creo que hay un tema bien complejo. Yo podido platicar con algunos militantes del Partido Verde que están molestos, que sí han dicho, no nos vamos porque pues, somos verdes, pero que no, las formas, ¿no? Como se dieron las cosas, no hay esta empatía, no hay esta comunicación, y bueno, pues vimos a una Vanessa Sánchez que creo que era un gran elemento en el partido, que ahora se suma a Acción Nacional, pero que en su comunicado fue muy clara con ahora sí que el sentir, que no solo es de Vanessa, es de muchísimos, porque por ahí pues la senadora pues no ha tenido como que las formas. Llega, da una rueda de prensa y lo primero que dice que va a hacer en sus primeras acciones es hacer una auditoría a la dirigencia saliente, nada más que se olvida que ella era parte de esa dirigencia también, y que su equipo que hoy está encabezando las carteras en el partido son los mismos que estaban, muchos nada más los cambiaron de lugar, entonces realmente habrá transparencia en el tema de la auditoría, o hubo mensaje por ahí político. Justo ayer tuve entrevista con Sergio Contreras, estuvimos platicando de estos temas y le preguntaba eso, ¿no? Oye, ¿realmente es por un tema de transparencia, de ver por dónde va a iniciar su trabajo, o hay un mensaje político? Y dice, pues por el bien de todos, espero que sea por un tema de trabajar y que querer trabajar, ¿verdad? Porque si es así, pues yo creo que el mensaje es incorrecto, porque al final de cuentas creo que inició mal. Oye, nos invitaron al informe legislativo de los diputados también, que estuviste presente, señor Robledo, del Partido de Acción Nacional. Vimos a Sergio Contreras ahí, un poquito antes de tu entrevista que tuviste el día de ayer con Sergio, y le dijimos, bueno, ¿y cómo me voy a entregar? ¿Y cómo va todo? Y a ti te responde hace... No sé. No sé. Él es una posición también de responsabilidad regional muy interesante, pero hay que reconocerlo, la estructura de lo que hoy sea el Verde Ecologista, para bien o para mal, pues la creó Sergio Contreras. Claro. Y no es que estemos a favor o en contra, simplemente es como observarlo. Lo que es, ¿no? Entonces la senadora llega, y también escuchaba una entrevista donde le decían, oye, ¿qué pasa con esta diputada que se va? Ya no es mi tema.
Entonces, dejó de ser mi problema. Dejó de ¿verdad? ser mi problema, entonces dices, espérame. Recuerdo cuando Tatiana Cloutier deja el PAN, que fue hace varios años, en ese momento se le preguntó, me tocó preguntar al gobernador en ese entonces de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, oye, ¿qué opina? Se acaba de anunciar Tatiana Cloutier que se va del PAN, que se vaya, no pasa nada, y ve dónde está el PAN hoy, ¿no? Entonces, esa soberbia no te va a llevar a nada, creo yo. Sí, el caso de Sergio Contreras me parece que trabajó bien, hizo buenas cosas. Ojalá que por beneficio y por bien tanto de Kikis como de Sergio, las cosas puedan ir bien encaminadas para llevar una consolidación todavía mayor al Partido Verde Ecologista de México, que ellos, bueno, ya sabemos cómo se maneja, cómo ha trabajado, se va al mejor postor, a lo que más le conviene al Partido Verde. Eso es un tema de conveniencia. Claro. ¿No? Lo hemos dicho muchas veces, las alianzas entre partidos únicamente sirven para repartirse posiciones. Nada más para eso funcionan. ¿Verían a Sergio Contreras en otro partido? Yo no creo. Tampoco. No. Yo se lo pregunté. Porque justo ayer por la mañana alguien me decía, es que yo lo veo en otro partido, debería de irse a otro partido, ¿no? Justo me hablaban de Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces yo le preguntaba, oye, dices que eres verde, ¿no? Y él siempre ha sido, soy verde y aquí estoy. Entonces cuando le pregunto, obviamente, pues la respuesta obligada de todo político, ¿no? Pues uno no puede decir no a... Nunca, porque luego mira lo que es. Sí. Pero hoy estoy aquí, pero... Como otras veces, que cuando le preguntabas era, no, para nada. Yo creo que también han visto cosas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo creo que se lo dijimos en la mesa de poder donde lo entrevistamos, estuvo con nosotros, donde le dije, bueno, tu camino seguramente con esta encomienda que tienes nacional con otros estados, estar trabajando y seguir formando la estructura del Partido Verde en otras latitudes. Yo creo que él está trabajando y negociando porque es un tiburón, la verdad, o sea, sí sabe hacer las cosas. Sí, porque todavía no hay no tiene ese cargo, creo que arrancará hasta enero o algo así. Sí, claro. Él seguramente entrará, si no es una consecutiva como diputado local, se va a la federal, desde ahí trabajar, operar con los liderazgos grandes del Partido Verde a nivel nacional, ya no con lo local, y buscar la posibilidad en el 30 de tener el Senado de la República, porque aparte tiene 48 años. La realidad es que no está grande todavía. No, y ocupamos, como decían, el perfil de él está bien. Ocupamos políticos como él. No es que estemos nosotros a favor de nadie. La caballada tan pero volteas y dices, no, por favor, o sea, de verdad. Lo que se le ha reclamado sus grandes vínculos con el Partido Acción Nacional, siendo que hay una relación de lealtad supuesta con el partido Morena, con estas alianzas con las que llegaron a posiciones. O sea, él se vio beneficiado también con Morena. Entonces, la despenalización del aborto, pues de ahí entonces, es algo lo que seguramente le recriminarán a él, el tener una gran relación con Jorge Espadas. Hay que decirlo claro, trae una gran relación, no de ahora, desde hace muchos años, pero sigue siendo el Partido Verde. Entonces, así juegan los políticos. Oye, ahorita que mencionas a Jorge Espadas, tuvo un desaguisado muy fuerte con la prensa por un tema del estacionamiento de ahí del Congreso. Es que hay muchos temas en la agenda. Que se va para 4 horas. Aventado 4 horas, ¿no? Un desaguisado en el Congreso y después lo veo, no sé qué opinen, ustedes estuvieron en el informe del PAN, pues con un discurso triunfalista que para mí está muy distinto a construir territorio para ganar muchas cosas en la elección del 27. O sea, yo también los veo como muy desarticulados, lo he dicho, como brazos caídos, y hablando me venía como una transferencia mental y decía, se me hace que él ya está hablando como candidato para la presidencia municipal de León, o sea, ¿será? Lo veía como en ese sentido, ¿no? Bueno, es el candidato de la gobernadora, seguramente, el caso de Jorge Espadas. Sí fue muy desatinada la respuesta a una reportera, no sé a cuál fue, le respondió ya con desesperación, con enojo. Algunos medios de comunicación dijeron que era misógino, como trató a la reportera, ya con una desesperación por el asunto del estacionamiento del Congreso del Estado, donde quién tiene la responsabilidad de eso no lo sabemos. Lo que sí es que seguramente tendrá que salir del erario público la reparación de algo que debió haberse construido de la mejor manera. Que hay daño, él dijo, hay daño. Eso sí, indudablemente. Y muchos han manejado que ese tipo de responsabilidad que le pudiera caer a él, algunos medios lo han señalado, que habrá que ver, porque es un tipo muy hábil también, claro. Y este Congreso se construyó hace mucho tiempo, entonces que le podría empezar a afectar un poco
a su candidatura a la presidencia municipal a de León, a su aspiración. Yo creo que si Jorge Espadas es el candidato a presidente municipal de León, sin duda la gana, no caminando, pero sí la podría ganar. Pero, ¿no? Esto le puede afectar, este tipo de situaciones. Este tipo de contestaciones, porque sí se le ve molesto en algunos momentos con la prensa. ¿Y es el candidato de la gobernadora? Yo creo que es el candidato a la gobernadora. Yo de Alejandra, sí, no. No, nos queda claro. Fíjate que ayer justo en la noche se conectó a mi live, ¿no? Para hablar de las actividades que han tenido durante este año y justo yo le preguntaba, porque ustedes que estuvieron también ahí, pues hemos visto que han estado comenzando no solo los diputados del PAN, sino también el gobierno de la gente, de estar acudiendo ya a las colonias. Vemos las fotografías de los funcionarios, de los mismos secretarios, tocando la puerta, las fotos, ¿no? Ya se ven por ahí. Y entonces ellos en su informe eso señalaban, ¿no? El de regresar con la gente. Y ayer le preguntaba, entonces, ¿se alejaron, dejaron de hacerlo cuánto tiempo? ¿O por qué ahora el estar como promoviendo mucho el regresar con ustedes? Él me decía, yo tengo todo este tiempo siempre cercano a la gente y escuchábamos las porras cercano siempre a la gente, pero pues al final de cuentas, como dices, ¿no? Él dentro de su informe que presenta, o los diputados en general, que qué bueno que solo habló uno, porque los diputados federales hablaron 12 personas. Válgame. Qué bueno que no fuimos. No, espantoso, pero aquí afortunadamente, imagínate chutarnos el mensaje de todos los diputados, no, entonces, pero vemos, ellos presumen mucho el tema de que la mayor parte de sus iniciativas pues fueron aprobadas por unanimidad, aún cuando no tienen mayoría en el Congreso, y que bueno, pues sí es un tema donde van a tener que trabajar mucho. Creo que el bajarle un poquito luego a los temas que les pueden pegar, ahorita van a tener que tener mucho cuidado con lo que hagan, porque todo suma para bien o para mal para sus proyectos que vienen. A mí me saltó algo en la comunicación visual que hubo ahí, porque usan, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas que alguna vez usamos de experimento que te ponías un vaso de plástico acá y después con una conexión de un hilo claro. y podías hablar? Era el experimento en la niños, primaria, ¿no? era la conducción del sonido. Y eso lo usan, ¿no? Como para dar el mensaje de conexión. Yo le preguntaré a un centennial, a alguien más, si sabe qué es eso, ¿no? No tiene ni idea. No, pero ¿qué tal el video que pusieron, No lo vieron completo porque eso lo pusieron en el Federales. Este video con meramente inteligencia artificial, meramente. O sea, no eran ni ciudadanos de pie. Y lo ves y dices, no, te reflejas a una película de, no sé, o sea... Futurista. Wow, yo dije, bueno, ¿sí estarán hablando de México? ¿O qué? Digo, con este cambio de imagen que hace Acción Nacional, ojalá de verdad que veamos cambios de fondo, no solamente un logotipo, pero sí de repente ves y dices, ¿en qué realidad vive, no? El primero que dijo este tipo de cosas, el acercamiento con la gente, con la población, que a mí me quedó claro, fue el gobernador Curi. Él dijo, cuando vino unas derrotas en el 2024, él dijo, al Partido de Acción Nacional se le olvidó acercarse a la gente. Hay que recordar que él es gobernador por el PAN y después de eso se afilia al Partido de Acción Nacional. Él no era panista. Entonces él dijo, esta derrota es por tanto alejamiento, que nunca hubo una cercanía con la población. Partido pues de ricos, de millonarios, lo capitaliza perfectamente bien el partido Morena, acercarse a la población, y por eso siempre hemos dicho que el PAN se enmoreniza, ya haciendo esas mismas prácticas, incluso con los apoyos para la población. Es copiar un estilo, copiar un formato, una fórmula que ha funcionado de una manera letal a nivel nacional en nuestra República Mexicana, en cada una de las diferentes elecciones. Yo creo que sí les faltó cercanía. Yo creo que nunca estuvieron cerca de la gente, y por eso estas derrotas tan grandes, donde ya queda muy poco panismo a nivel nacional y lo capitalizó. Y también yo creo que se están disparando en el pie. Creo que todos los partidos, o por lo menos los de oposición en este momento, están demeritando mucho esos 3, 4, 5 puntos que te representa una alianza, porque las alianzas con el PRI en las elecciones pasadas, si hablamos de un histórico, esos 4 o 5 puntos que hay en diferentes municipios del corredor industrial y que hoy existen, porque están trabajados todavía, van a ser importantísimos para ganar una elección. Entonces los están demeritando. Te pongo el caso de San Miguel de Allende, que ahí yo no creo que sea un tema de priistas, sino son trejistas. O sea, los 25,000 votos más o menos de Trejo son trejistas. Sí. ¿A quién se los quiere entregar Trejo o su gente? ¿A Ferro?
Sí, porque también hay versiones de que Ferro también se está subiendo un ladrillo muy rápido, o se los quiere entregar a Osvaldo, es el otro candidato. No, pues es que es... ¿A quién? Es darle entonces a Villarreal, ¿no? Otro, No, sí. exactamente, y sabes la relación que hay de los Villarreal Sí, histórica con ellos. e histérica entre los Villarreal y Trejo. Sí, no. Entonces él puede Se quieren- decirle, se oye, quieren Pan, mucho. Pan, ¿qué platicas, no? Si sacamos de la ecuación a los Villarreal y tú y yo platicamos en esto y hacemos una alianza, yo te pongo a mis trejistas 25,000 votos que nos das tú y le pueden ganar a Morena. Es decir, no puedes subirte un ladrillo antes de... Ya quieres repartir el pastel cuando apenas estás Sí, no. elaborándolo. Oye, pero digo, regresando a ese tema así rápido, Trejo, ¿a quién quieres que ponga? O sea, la vara está muy alta. ¿Quién es el único que podría quedar con él? O sea, como sucesión, el delfín de él, su regidor Rafa, pero, o sea, realmente no hay alguien que pueda llegar a ser contundente, a gobernar y mandar además en un Lo que tú has municipio. dicho, O sea, sí, no claro. siempre el que gobierna manda y no siempre el que manda gobierna. Y mantener lo que hasta hoy sea... Pero bueno, en fin, otras mesas de Oye, poder qué que pudiéramos interesante. tener. Bueno, después de esas 14 horas de análisis, oye, también hay que agradecerle a los bloqueos porque se suspendió sí. la mesa en algún momento, pero qué gusto, pues, Arely, redes sociales. Gracias, pues ahí estamos en todas las redes sociales. Agradecer también a la gente porque esta última semana me han sorprendido muchísimo en otra red que a lo mejor yo había descuidado un poco, que era Facebook. Y bueno, el día de hoy, pues en una semana llegaron más de 10,000 personas y eso, digo, Felicidades, la verdad muchas a la felicidades. gente que sigue el contenido que hago. Y bueno, pues en todas las redes, estoy en todas las redes sociales, pueden Bueno, seguirme. TikTok estás pero ahí en TikTok de impresionante. lunes a viernes en los lives, por supuesto, ahí los esperamos. ¿A qué hora son? A las 8 de la noche. 8 de la noche, Arely Pimentel en todas sus plataformas. Ahí estamos. Por favor, sígala. Señor Adolfo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Arely. Como siempre, esperemos tenerte en varias ocasiones. A veces sabemos de tu trabajo, de tu actividad, proyectos, arrancas con cosas nuevas. Mucha gente te sigue, mucha. La verdad es que has trabajado muy bien. Siempre Gracias. has tenido aportaciones con esta mesa de poder. Ojalá que te sigamos viendo en esta mesa de poder en varias cuestiones, de acuerdo a tu agenda, como te lo permita. Y gracias también, Jorge Robledo, porque pues Cuadratín está siempre funcionando cada día mejor. Gracias, ya 2 años en Guanajuato. Cumple 2 años, 7 de noviembre cumple 2 años en el estado de Guanajuato, gracias a la gente que ha confiado en el proyecto. Qué rápido. Es una franquicia en 23 estados del país, abre operaciones en Estados Unidos, con centro en Nueva York, ¿no? Entonces, Sí, la verdad. está creciendo muy bien, está fortaleciéndose bien, y es un honor para mí estar en la franquicia, participar con ellos en la franquicia del Bajío. Pero bueno, y muchas gracias, pues Adolfo Manríquez Macías. Gracias. En Tus redes sociales. Polémica Guanajuato, Polémica Querétaro y todas mis redes sociales también, estoy en todas. Ahí de pronto nos cuesta trabajo porque yo las manejo todas, practican. Bueno, la Polémica Guanajuato, Polémica Querétaro, por ahí hay gente, pero las personales siempre las manejo. Y las mesas de Entonces, poder de Querétaro se ponen Querétaro, buenísimas también, muy también, buenas. Casi igual que esta. Para que Las dos van de la mano. Está parejando, no, muy bien. Pues muchas gracias, hasta pronto.